Bueno, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Le pido el favor a alguna hermana o hermano que pueda, que quiera y desee hacer la oración, lo puede hacer. Están los micrófonos abiertos. Gracie Lerma dice aquí que, Voy a Sí, orar, hermano. yo puedo orar también. Oh, bueno, claro, no sé cuál de las dos. la hermana, tranquilo, yo después Bueno, oro. Bueno, creo que entendí que yo soy la que voy a orar. Muy bien, sí, hermano. muy bien, vamos entonces a cerrar nuestros ojos para tener la oración. Amado y Santo Padre, que su morada es en la altura de los cielos, muchas gracias le damos por esta bella oportunidad que tenemos de tener con nosotros este grupo y tener a nuestros hermanos, el hermano Nicolás y Paola, que usted le ha dado tanta inteligencia, por la cual le suplicamos que siga adelante en esta hermosa labor, que pueda tener, eh, seguir adelante, que pueda tener los recursos que necesita para poder seguir adelante en funciones como en su familia, en su hogar. Y que el conocimiento que nos va a transmitir hoy en las enseñanzas respecto al cambur, como le decimos aquí en Venezuela, y al plátano, sea de bendición en nuestras vidas y podamos comprender cada enseñanza que tenemos y ponerla en práctica en, en nuestros terrenos, en la oportunidad que usted nos da de tener los terrenos, y también para poder contribuir para muchas personas que lo necesitan. Gracias, Padre Santo, porque por su gran bendición, gracias por tantas bondades suyas, gracias por su misericordia y perdón para cada uno de nosotros. Porque en nombre de nuestro Salvador suplico todas estas cosas. Amén. 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 Muchas gracias, hermana, por la oración. Bueno, como ya hemos dicho, pues vamos a estudiar un tema que es yo sé que aquí estamos en diferentes, somos de diferentes países, de diferentes lugares. Entonces, vamos a tener este tema de el plátano o cambur o banano o guineo. Hay diferentes nombres en diferentes lugares. Especialmente esto se da pues en las zonas más tropicales, Centroamérica, en Sudamérica, en la parte norte. Entonces, hay diferentes, por ejemplo, tenemos en las islas del Caribe, también se le dice de nombres diferentes. A veces el que se conoce como plátano es banano en otra parte. En el mismo Colombia, en una parte le dicen plátano o platanito a lo que en otra parte en Colombia le dicen banano, y a ese mismo también le pueden decir guineo en cierta parte, y es el mismo banano y es el mismo platanito, y están en el mismo país. O sea, en el mismo país tienen tres formas de decirle a uno mismo. Entonces, lo que voy a mostrar son las imágenes para que ustedes ya logren captar. Vamos a ver los dos, el que es como una fruta. Los dos son frutas, porque los dos se pueden comer como una fruta. Lo que pasa es que hay uno que se utiliza es para otras preparaciones y no se lo comen como una fruta. La gente comúnmente, yo sí, yo me lo como como si fuera el otro. Entonces yo le voy a mostrar las imágenes y ahí, aquí dice, aquí en Puerto Rico se le dice guineo. Bueno, entonces vamos a mirar. Recuerden que hay variedades ahí. Entonces, con las imágenes y fotos, ustedes se van a dar cuenta de que vamos a hablar. Bueno,
El cultivo, le coloqué el nombre plátano en el tema, pero al final las actividades que se hacen para todos son iguales. ¿Qué pasó? Esperen un momento que tuve aquí una dificultad. Creo que no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, la imagen se ve. Sí se ve el cultivo del plátano ahí, Sí, sí se ve. pero está estática, ¿verdad? No se mueve. Y este es un problema que me está pasando ahora con esta diapositiva que no sé qué le está sucediendo. Entonces me va a tocar salir de acá, pero no logro salir de aquí. Se me paraliza todo esto con esta diapositiva. Ahorita tenía ese problema. Bueno, hermano, entonces, yo quiero que ustedes espérenme un momento, porque me va a tocar desconectarme de acá. Entonces yo voy a dejar abierto acá en el otro que tengo. Y ya les vuelvo otra vez. Bueno, hermano, mientras, no sé si me están escuchando por acá, estoy hablando por el teléfono. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Bueno, entonces, mientras aquí arreglo esto que no sé por qué me está molestando, eh, cualquiera que sea de los que vamos a ver, sea plátano, cambur, sea banano o sea guineo, la actividad que se le hace a todos es igual, es parecido casi todo. Entonces nos va a servir. Se conocen como la familia de las musáceas, Y en la primera parte vamos a ver el tema de la morfología de la planta, para que conozcamos cómo es la morfología de la planta. Especialmente conociendo cuál es su forma. Como ustedes ven, los que ya conocen la planta, ahorita la vamos a ver aquí ya en la imagen cuando me aparezca acá. El tallo, el que conocemos como un tallo que tiene y donde sale ya la parte floral, y en la parte floral ya sale los bananos o plátanos, es un pseudotallo, en sí no es un tallo, no es algo leñoso, es simplemente es un conjunto de hojas que se enroscan y ese conjunto de hojas que se están enroscando forman un pseudotallo. Pseudotallo quiere decir un falso tallo. Por dentro lleva una parte donde va creciendo la planta y va a salir la parte de lo que se conoce como la flor. Y esa flor, adentro de esa flor, es que se van a engruesar y van a salir los bananos o plátanos. Bueno, espérenme un momento que estoy teniendo problemas. Con esta diapositiva. Ya estoy tratando de entrar acá. El pseudotallo, como ya les dije, son una cantidad de hojas y están enroscadas ahí. El banano requiere
buena cantidad de agua porque es una planta que tiene bastante agua en su composición. Por lo tanto, debe tener eso. Ahí vamos a ver, como ustedes van a darse cuenta en casi todos los temas, los puntos a tocar son similares. El tipo de clima, la parte de la nutrición, del abono, de cómo está abonado, cómo debe de abonarse, la presencia de microorganismos. Profesor, buenas tardes, disculpen, no se está mostrando ninguna imagen. Es que tengo un problema acá, tengo un problema en el computador con una diapositiva. Y entonces mientras arreglo aquí, estoy hablando y no estoy mostrando imágenes. Oh, gracias, Estoy disculpe. esperando aquí que se me arregle aquí esto. Entonces, como le venía diciendo, ustedes siempre que van a sembrar tienen que mirar bien en dónde. Sí, parece, espera un momentico, que tengo problemas con esta. Esperen un momento. Bueno, como les venía diciendo, hay que ir revisando cada una de esas situaciones para eso. Vamos a ver también algunas plagas que le caen, enfermedades, qué podemos hacer, cómo nos podemos ayudar en esto. Espérenme un momento, hermano, es que me tengo que concentrar aquí en esta parte para poder organizarme aquí. Espérenme un momento, no se vayan a ir. Ya estoy aquí tratando de organizar bien esta parte. Ya voy aquí a entrar ya por el computador. Ay, Dios.
Bueno, creo que ya estamos por acá. Vamos a ver si logramos otra vez colocarnos aquí. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí están viendo la imagen? No, no, aún no se ve. Señor. Sí, señor. Ahora sí se ve. Se ve, hermano. Listo. Bueno, entonces ahora sí entremos ya para que es mejor con los dibujos para poder explicar y puedan mirar. Pero espérenme un momento, que se me olvidó observar si estoy grabando o no estoy grabando. Porque entonces, bueno, sí hay grabación. Entonces, como les dije, pertenecen a las musáceas. El plátano se conoce como musa paradisiaca. El plátano. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí vemos familias de las musáceas. Hay de estas que aún sirven de adornos, como ustedes los ven acá. Hay mucha variedad de musáceas, pero hay unas pues que son las que son más comestibles. Este es el que estoy hablando. Esta es una clase de plátano. Entonces, esta es una variedad que se da en Colombia. Voy a mostrarles este ejemplo porque sé que de pronto en cada país pues pueden haber otras variedades diferentes. Pero voy a tratarles como de mostrarles varias variedades de lo que son los plátanos. Entonces, este se conoce como plátano Artón en Colombia. Es una variedad que produce racimos con 5 más o menos una manos. O sea, de 5 racimos que tienen 5 o 6 o 4 manos. ¿Qué es una mano? Una mano es un conjunto de dedos, se le dice así. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es una mano. Es una mano, todos estos. Entonces los dedos ya los van a plátanos. Un dedo, por decirlo así, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo menos, esta mano tiene 6 plátanos. Entonces, estos producen racimos que tienen 5 de estos. 1, 2, 3, 4, creo que tiene por ahí 4. Este que tenemos acá. Entonces ellos dan 4 o 5 o 6 manos, y de 25 a más o menos 5, o sea, 20, 25 o 30 dedos en total, con pesos de racimos que varían entre 6 y 15 kilogramos, con promedio de 10 kilogramos. Los frutos son de tamaño grande. Este es un plátano que es grande, pero no da tantas manos. Cuando hablemos de manos se refiere a un conjunto de dedos, y los dedos son los plátanos individuales, como para que nos vayamos entendiendo acá. Este tipo de plátano da unos plátanos grandes. Se cultiva principalmente en clima cálido, entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. 0, o sea, a nivel del mar, y 1000 metros sobre el nivel del mar. Se conoce como plátano Artón. Son frutos grandes, pero no hay gran cantidad de plátanos. Entonces, vemos aquí que hay un plátano para clima caliente, por decirlo así. En clima caliente, en Colombia se utiliza este plátano que se conoce como el plátano Artón, porque en ese clima, en esas temperaturas o esas alturas sobre el nivel del mar, es donde se da mejor este tipo de plátano en Colombia. Tenemos otro que se conoce como dominico. Se caracteriza por producir un mayor número de manos o gajas o gajos
y un mayor número de dedos. O sea, este da mayor cantidad de gajos o de manos y también mayor cantidad de plátanos por racimo. Un racimo es un bloque de gajos o de manos. Entonces, él se caracteriza por producir un mayor número de manos y gajas y dedos que el artón, y el otro, hay otro que se conoce como dominico artón. Entonces, hay uno que se llama artón, otro se llama dominico, y hay uno que es intermedio entre los dos, entre el artón y el dominico, y se conoce como dominico artón. Entonces, el dominico es el que da mayor número de gajos o manos, mayor número de plátanos por un racimo. Con peso de racimo que supera fácilmente los 30 kilogramos de peso. Se adapta bien en condiciones de las zonas altas, por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar y hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el dominico se utiliza mucho en climas más fríos, en altura de 1500 hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar, y ahí se da muy bien. Si usted lleva un hijo de esto, para sembrarlo, a 0 metros sobre el nivel del mar, el dominico no le va a dar. Tiene que utilizar el otro que se conoce como artón. Estamos hablando en Colombia y presento estos 3 ejemplos como para que ustedes vean que hay diferentes tipos de plátanos que se dan en diferentes tipos de altura sobre el nivel del mar. Entonces, el artón es el de abajo, el de niveles bajos sobre el nivel del mar. El dominico es el que tiene niveles un poquito más altos, de 1500 metros sobre el nivel del mar a 1900. Y hay uno que está en la mitad que se conoce como dominico artón. Es una mezcla de los dos. ¿Qué quiere decir? Este dominico tiene los bananos, el número de bananos es más pequeño, en tamaño también es más pequeño el plátano, perdón. Pero este tiene la ventaja que tiene mayor número de gajos o manos y mayor cantidad de plátanos, aunque los plátanos son más pequeños. El artón tiene la ventaja de que tiene la desventaja de que da menos número de plátanos, menos manos de plátano, pero son más grandes, Entonces el dominico es uno que trata de mezclar las dos situaciones. O sea, que los bananos sean grandes, pero que tenga mayor número de gajos y de manos y de plátanos que el artón como tal. Pero tenga el tamaño más grande que los plátanos dominico. Y ese es la variedad mejor adaptada a la zona cafetera de Colombia, que es donde más producen, una zona donde producen mucho plátano. La zona cafetera en Colombia es una zona que también producen plátano. Allá siembran esos dos tipos de productos, café y plátano. Son las fincas tradicionales de la región cafetera. Entonces, es amplia demanda comercial este plátano. Produce racimos con 7 o más o menos 1 de manos. O sea, produce 6, 7 o 8 manos, que es un conjunto de plátanos o gajas, manos o gajas, y 50 o más o menos 5 dedos. O sea, 45, 50 o 55 plátanos en total, con pesos de racimos que varían entre 7 y 21 kilos, con un peso promedio de 15 a 16 kilos. Los frutos son de tamaño mediano, o sea, no son tan grandes como el artón, pero no son tan pequeños como el dominico. Entonces, son tamaño mediano, pero tienen mayor número de gajas que el artón. Y se cultiva entre los 1000 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que el artón va de 0 a 1000, el dominico artón va de 1000 a 1500 y el dominico va de 1500 a 1900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí ustedes ven que hay plátanos para los diferentes tipos de climas y de altura sobre el nivel del mar. Hay que conseguir el plátano que le conviene a su
altura donde usted está viviendo cuando va a sembrar plátano. Este es un ejemplo de Colombia, pero así va a suceder en sus países donde se da este tipo de plátano. Vamos a ver la morfología de la planta del banano. ¿Cómo es la morfología, la forma de la planta de banano para que la vayamos conociendo? La planta de banano es una hierba perenne, es una hierba, no es un árbol. Cuando hablo aquí de banano, de plátano, pues estamos mezclando aquí las dos cosas que al final, pues la forma es lo mismo, casi la diferencia es el producto. Entonces se le considera una hierba porque sus partes aéreas mueren y caen al suelo cuando termina la estación de cultivo. Por eso se considera una hierba. O sea, un árbol, por ejemplo, un árbol de mango, él nace, crece, da sus mangos, los recogemos y automáticamente él vuelve a dar otra vez mango en la siguiente cosecha y puede durar muchísimos años dando mango. El plátano y el banano no. El banano, usted le recogió el fruto a esa planta que tenemos aquí cuando es su banano, a ella automáticamente cae al suelo y ya no da más banano y se muere, por decirlo así. Entonces se considera que es como una hierba y es perenne porque de la base de la planta surge un brote llamado hijo que reemplaza a la planta madre. Entonces, la planta madre, la primera que se sembró aquí, cuando sembraron fue esta que sale acá, pero de la base de la planta acá van a nacer estos que ustedes están viendo acá, y esto es lo que se conoce como hijos. Al pasar el tiempo, después de haber sembrado esto y haber cogido cuerpo y haber crecido, van saliendo estos que son los hijos, mírenlos aquí, sino que estos hijos ya van más grandecitos. Después vamos a trabajar sobre los hijos, qué se hace con los hijos y todo lo demás. Entonces, para que vayamos viendo la morfología. Entonces, la planta madre es esta grande, que es la que va a dar el fruto, y después vienen estos hijos que van creciendo y salen de la base de la planta. Esto es lo que se conoce como el hijo o hijos, y esta es la planta madre, la primera que salió cuando se sembró. El término utilizado para designar a la planta madre, sus hijos y el rizoma subterráneo es mata. Bueno, ¿cuál es el rizoma subterráneo? Bueno, aquí vemos usted la planta, usted la ven acá. Uy, perdón, ¿qué fue lo que hice? Está. Miren, aquí está la planta y aquí vienen unos hijos y aquí tenemos el rizoma original, o sea, lo que se sembró primero que dio origen a esto acá. Entonces, todo esto es lo que se considera como la mata de plátano. El rizoma que está abajo, los colinos o hijos y toda esta planta madre con todo lo que ustedes ven acá. Eso es la mata de plátano. La mata de plátano es todo esto, hasta el rizoma y las raíces y los colinos que tenemos acá. Entonces, lo que parece ser el tronco, que tenemos aquí, es en realidad un pseudotallo. ¿Qué es un pseudotallo? Pseudo quiere decir falso. Pseudo quiere decir falso. O sea, es un falso tallo porque no es un tallo, no tiene las características de un tallo, que es algo fuerte, leñoso. No, este es un conjunto de hojas que se fueron agrupando y formaron ese tubo que vemos ahí. Y se conoce como un pseudotallo. No es un tallo, no un falso tallo. El sistema radicular, o sea, las raíces, se encargan de absorber y conducir el agua, de transferir los nutrientes del suelo hacia la planta. Eso hace parte de la mata de plátano. La planta de banano tiene un sistema radicular primario y unos adventicios. Las raíces primarias se originan en la superficie del cilindro, que es esto que tenemos acá,
central del rizoma. Ahorita vamos a ver una gráfica donde vamos a mostrar toda esta parte. El rizoma, pues es toda esta parte de acá. Y también tiene raíces secundarias y terciarias, como ustedes ven acá, en las raíces primarias. Digamos, esta es una raíz primaria y tiene raíces secundarias, que son estos que ven acá, y estos otros tienen otras raícitas más pequeñitas, que serían las raíces terciarias. La primaria es como esta gruesa, la secundaria es otra que sale aquí, estas que vemos acá, y esas tienen otras pequeñitas que serían las terciarias. Y todo sale acá del cilindro central del rizoma, que sería esta parte. El rizoma, pues, es todo este conjunto de raíces. Ahora, el plátano o banano posee raíces superficiales, muy superficiales, encima ya cercana ¿cómo es? A la superficie, que se distribuye en una capa de 30 a 40 centímetros, concentrándose la mayor parte de ella en los 15 a 20 centímetros de la superficie. De 15 a 20 centímetros de la superficie, las raíces son de color blanco, tiernas cuando emergen y amarillentas y duras posteriormente. Entonces, esto es más o menos lo que ellos logran alcanzar en su profundidad y también en su diámetro de distancia que hay en el desarrollo de las raíces. Su diámetro oscila entre 5 a 8 milímetros, o sea, el diámetro de la raíz. Y su longitud puede alcanzar los 2.5 o 3 metros en crecimiento lateral, o sea, hacia los lados, las raíces pueden llegar hasta de 2,5 a 3 metros. Eso varía de la variedad del tipo de terreno que usted tiene. No lo mismo sembrar un banano en terreno arcilloso que sembrar un banano en terreno arenoso o franco arenoso. En el franco arenoso, pues van a crecer más. En el arcilloso va a ser más duro el crecimiento. Y ya en profundidad de 1.5 metros en profundidad, hasta 1.5 metros. El poder de penetración de la raíz es muy débil, no es fuerte, por lo que la distribución radicular está relacionada con la textura y la estructura del suelo. Dependiendo del tipo de textura y estructura del suelo que usted tenga, así va a ser la distribución radicular, o sea, la distribución de las raíces. Aquí ya llegamos al rizoma. El rizoma es la parte viva prácticamente, la que genera el crecimiento. El tallo verdadero del banano se encuentra bajo tierra. Uno piensa que el tallo es el pseudotallo, sino que el tallo en sí está bajo la tierra. Comúnmente se conoce como cormo, pero el término botánico correcto es rizoma. Entonces, se conoce también como cormo, que sería todo esto, que sería esta parte de acá, sería esto aquí. Sería el cormo, pero el término botánico es rizoma, todo este conjunto. Y ese es el verdadero tallo. Tiene un cilindro central, que es esta parte de aquí, tiene un punto de crecimiento, que también se conoce como el tejido meristemático, donde se desarrolla el crecimiento de la planta del banano o plátano. Entonces recuerde, cuando hablemos del cormo, es todo estructura de la base donde va a crecer la planta de aquí para allá. Pero se conoce, el término botánico es rizoma. Bueno, el punto de crecimiento del rizoma es este que tenemos aquí, el meristemo apical del tallo. Esto es lo que crece, lo que comienza a crecer. Si esto se daña, a usted no le va a crecer la planta, porque ya usted dañó, si usted sembró, se siembra el rizoma. Vamos a ver una técnica de sembrar el rizoma. Y si usted daña el tejido meristemático, entonces no va a crecer, se murió, porque usted ya dañó el tejido meristemático. Inclusive hay una práctica donde se corta a veces se hace una especie de cije, pero no se saca el hijo completo, sino que se corta y se le daña el tejido meristemático para que no salga. Después vamos a ver por qué se hace. Entonces el punto de crecimiento del rizoma es el meristemo apical. Es una cúpula aplanada
desde la cual se forman las hojas. O sea, de aquí se van formando las hojas. Recuerden que el pseudotallo es un conjunto de hojas que va enrollándose y apretándose hasta llegar a su crecimiento y de ahí poder brotar la flor y de la flor sale el fruto. Entonces, de aquí se va formando las hojas y eventualmente con el tiempo se va formando la inflorescencia, y la inflorescencia es un conjunto de flores de la cual van a salir los plátanos o bananos. La parte de la planta que se asemeja a un tronco, ya habíamos dicho, es el pseudotallo. Es en realidad un falso tallo denominado pseudotallo y está formado por un conjunto apretado de vainas foliares superpuestas, o sea, un conjunto de hojas que están superpuestas una sobre la otra. Y esto es el pseudotallo. Aunque el pseudotallo es muy carnoso y está formado principalmente por agua, es bastante fuerte y puede soportar un racimo de 50 kilos o más. O sea, él puede soportar de 50 kilos a más. A veces dan unos gajos de plátano muy grandes que pueden partir, o si está en un terreno inclinado, la planta de plátano se cae. A medida que las hojas van emergiendo aquí del tejido meristemático, el pseudotallo continúa creciendo hacia arriba y alcanza su máxima altura cuando el tallo verdadero es este que va por todo el centro. Este es el tallo verdadero, el que va por todo el centro. Comienza desde abajo a crecer y va creciendo por aquí. Entonces, ¿cuándo alcanza su máxima altura? Cuando el tallo verdadero, que es el que va por el centro, el tallo floral se llama, que sirve de soporte a la inflorescencia, surge aquí, surge en la parte superior de la planta y hasta ahí llega el crecimiento de la planta. Después que cuando ya sale la flor, aunque aquí ya no vemos la flor, sino vemos el fruto, pero imagínense que este es la flor. Entonces, este que va saliendo aquí, esto es el tallo verdadero de la planta que va por todo dentro, recubierto por el conjunto de hojas. Las hojas. Bueno, las hojas es el principal órgano fotosintético de la planta. La planta realiza la fotosíntesis, que es el proceso por el cual, a través de dióxido de carbono y agua, la planta produce su propio alimento. Y eso se realiza en las hojas. Entonces, es importante que las hojas estén bien para que se pueda dar una buena fotosíntesis. En zonas donde hay mucho viento, por eso en la planeación del cultivo de plátano hay que mirar cómo pega el viento. Si el viento pega muy fuerte en esa región y usted siembra su plátano, las hojas se van a partir fácilmente porque son unas láminas que no tienen nervaduras mezcladas, sino que son líneas y fácilmente se van rompiendo, y entre más rotas estén, menos fotosíntesis van a realizar. Y cada hoja, si ustedes ven aquí, está emergiendo desde el centro del pseudotallo, como un cilindro enrollado, sale así, sale como un cilindro enrollado desde ahí y después se va abriendo. El extremo distal de la vaina foliar, esta es la vaina foliar, la que viene aquí saliendo. Entonces el extremo distal que se está alargando se contrae hasta formar un peciolo. O sea, la vaina foliar que va aquí se está alargando y va formando lo que es el peciolo, que es esta parte de la hoja. Va más o menos abierto dependiendo del cultivo, de la variedad. El peciolo se convierte en la nervadura central, que sería esta parte de acá, sería la nervadura central, y que divide el limbo en dos láminas. El limbo es esta parte de aquí encima, se divide entonces en dos láminas medias. Esta es una media lámina y esta es la otra lámina, y todo esto es el limbo, nervadura central, el peciolo y la vaina foliar que va saliendo aquí, que viene siendo como el verdadero tallo que va surgiendo. La parte superior de la hoja, o sea, el haz, esta parte de acá, el haz, que es la parte de arriba de la hoja, recibe el nombre superficial de adaxial
mientras que la parte inferior, o sea, la parte de abajo, esta que tenemos aquí, que es el embés, recibe el nombre de superficie abacial. Las primeras hojas, cuando usted, esta es una forma de sembrar plátano. Hay diferentes maneras de sembrar el banano. Hay una forma que es hacer como un semillero y lo hacen en bolsas plásticas de color negro, de cierta volumen. Y la primera, esta es una, para que ustedes vean, esta es una forma, no es la única forma de sembrar. Entonces, salen las primeras hojitas cuando se sembró, aquí se siembra el racimo, o depende del método de la sembrada, que vamos a ver varios métodos, no uno solo. Entonces, usted tiene acá y va saliendo las primeras hojitas. Esas primeras hojas rudimentarias producidas por un hijo en crecimiento se llaman hojuelas. Las hojas en estado ya maduro, que se denominan hojas verdaderas, constan de la vaina, del peciolo, la nervadura central y el limbo. Pero estas hojas rudimentarias, no son hojas verdaderas, se llaman hojuelas. En las láminas, las nervaduras van en paralelo. Esa es una, digamos, una desventaja en cuanto usted tenga una zona que ventea mucho, o sea, hay mucho viento. Como las nervaduras van en paralelo, así como ven ustedes aquí en las rayitas para arriba, van en paralelo así, en una forma de S larga, desde la nervadura central, que es esta, hasta el margen, que es esto. Entonces van más o menos así, van paralelas. Como no se ramifican las nervaduras, las hojas se rasgan fácilmente. Fácilmente se rompe, porque esta nervadura, estas nervaduras no se ramifican, no cogen para, no le salen para, entonces fácilmente se rompen. Hay algo que se conoce la hoja cigarro o candela, que es una hoja enrollada como un cilindro que acaba de brotar. O sea, la primera hoja, la hoja que va, esta hoja primero fue una hoja cigarro o candela. Ellas se abren y después viene otra hoja que va saliendo aquí. Esta se abre completamente como las otras y va saliendo otra que sale en forma enrollada. Entonces, estas que van saliendo en forma enrollada, que después se desenrollan y quedan como una de estas otras, se conocen como hoja cigarro o candela. Esta nueva hoja firmemente enrollada es blanquecina, o sea, es pálida, particularmente muy frágil con relación a las otras, aunque va modificando su color hacia el color verde normal y disminuyendo su fragilidad a medida que se produce su abertura. El periodo en el cual la hoja se abre varía dependiendo de las condiciones climáticas. O sea, ella va saliendo la hoja cigarro, dependiendo de las condiciones climáticas, entonces se abre. Si estas son favorables, el proceso de desenrollado puede tardar unos 7 días después que sale. De lo contrario, puede durar de 15 a 20 días en abrirse completamente. La extensión en la punta de la hoja se marchita después de la emergencia y cae. O sea, esta punta de la hoja generalmente se marchita y cae, pero la hoja se va abriendo. Pasemos ahora a los hijos. El hijo es un brote lateral de los lados que se desarrolla desde el rizoma, la parte de abajo de la mata de plátano. Y generalmente surgen muy cerca de la planta progenitora, muy cerca generalmente. También llamada planta madre, que en este caso sería esta. Aquí vemos otros que están naciendo aquí. Se le conoce a estos hijos como retoño, como vástago, como brote o como colino. Reciben diferentes nombres. De pronto en su país le dicen otro nombre, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que nos vamos
mirando las imágenes y los que ya tienen algún cultivo de esto o han visto esto, pues se van ayudando. Aquí vemos cuando el hijo apenas sale de la superficie del suelo, se llama hijuelo. Y cuando ya ha crecido y tiene hojas verdaderas, recuerden que hay hojas falsas y hojas verdaderas, se denominan hijos. Entonces, el hijuelo es cuando apenas está saliendo, como ven ustedes ahí de la superficie. Y cuando ya tiene hojas verdaderas, se conoce ya como hijos. Morfológicamente hablando, existen dos tipos de hijos. El hijo espada, que tiene hojas estrechas que permanecen cerradas hasta que sobrepasan el 1,5 metros de altura. O sea, este es un tipo de hijo espada, mírenlo. Él va creciendo, pero no está, las hojas las tiene muy estrechitas y no se abre. No se abre. Ahorita vamos a ver el otro hijo de agua, diferente, pero estas hojas están estrechas y permanecen cerradas hasta que sobrepasa una altura de 1,5 metros de altura, un poquito menos. Pero se caracteriza por ser fuerte, se ve grueso, se ve vivo, se ve potente, se ve con fuerza y es el mejor material vegetativo de siembra. O sea, este nos sirve para sembrar. Este tipo de hijo espada. Además tiene un rizoma grande, o sea, la parte de abajo, la pelota, podemos decirlo así, la esfera de abajo es grande y está pegado a la planta madre. Está pegado a la planta madre. Entonces, estos son el mejor material vegetativo de siembra. Tenemos el hijo agua, miren lo que es diferente, tiene hojas ya anchas, ya que aunque sea pequeñito, ya viene con las hojas anchas y tiene un rizoma pequeñito, Crece separado de la madre, no es como este otro que está más pegado a la planta madre y este está más separado de la planta madre. Sus hojas se abren antes de tener 1 metro de altura, ya está abriéndose. Estos hijos no convienen para la siembra porque dan plantas débiles y de baja producción, especialmente si se siembran directamente al campo. O sea, si se sacan de aquí, se siembran directamente al campo, no son muy convenientes. Hay gente que lo utiliza, pero entonces ya no lo pasa directamente al campo, o sea, a la tierra donde se va a sembrar, sino que lo pone en semilleros, como vimos ahí en hojas de, en bolsas de plástico, le hace un tratamiento especial y puede que le sirva también. Pero la mayoría de las personas no utilizan los hijos de agua, sino los hijos de espada, porque es un material más potente, da mejores resultados. Pero eso depende de la experiencia. Usted puede probarlo, mirar cómo le va. Los hijos de agua tienen una conexión débil con la planta madre y no se desarrollan como una planta fuerte generalmente, como los otros. El número de hijos producidos varía según el tipo de cultivar. Depende de la variedad, dan ciertas cantidades de hijos y el hijo seleccionado para reemplazar a la planta madre después de la fructificación se llama sucesor. Entonces, de estos hijos hay que dejar un sucesor, que es el que sigue después que esta planta madre dé el fruto, ya este debe ir en camino, en reemplazo. Entonces, al que usted dejó en reemplazo, porque vamos a ver que hay que deshijar, hay que quitar hijos de aquí, llevarlos para otro lado o hacer un proceso acá, si usted ya tiene demasiado, si lo puede vender bien, pero si ya no vende, pero hay que deshijar, hay que hacer un sacrificio, entonces se sacrifican unos, que ahorita vamos a ver cómo se hace, eso se llama deshijar, para que la planta no se llene de tanto hijo, porque si se llena de muchos hijos, la planta se va a debilitar porque la comida no alcanza para todo el mundo. Entonces tocan sacrificar algunos hijos que se pueden sacar y llevar para otro lado a sembrarlos en un semillero. O si ya tienes demasiado, pues, y si los puedes vender mejor, pero si no tienes, quien te lo compra, o esta es una región donde todo el mundo siembra banano, plátano y no necesitan, pues toca eliminarlos.
Pero el que se deja para que cuando la planta madre ya dé la fructificación y quede en el reemplazo se llama sucesor. Vamos a hablar ya de la inflorescencia. La inflorescencia es un conjunto de flores. Y la inflorescencia es una estructura compleja que contiene las flores que se desarrollarán en fruto. Y esta inflorescencia se apoya en el tallo floral, es decir, en el tallo verdadero de la planta. Entonces aquí tenemos, este es el tallo verdadero. Recuerden que este viene por todo el centro del pseudotallo y va brotando por acá, y este es el tallo floral. Y sale así, y después viene adentro las flores, y las flores se van desarrollando, y al final, como ven ustedes aquí, estas son las flores, van dando origen a los bananos o plátanos. El tallo floral, que es este que viene aquí, que es el tallo verdadero, es producido por el punto del crecimiento terminal del rizoma, o sea, por el tejido meristemático o el meristema apical. Crece a través del pseudotallo. Este es el pseudotallo y va por todo el centro y emerge en la parte alta de la planta. Una vez que ha brotado la última hoja cigarro, cuando ya sale la última hoja cigarro, ya sale el tallo floral, y de ahí viene la inflorescencia, que contiene el conjunto de flores. Cuando ya sale el tallo floral con la inflorescencia, ya la planta no crece más. Entonces, dentro de la inflorescencia, ¿qué es esta? Hay flores femeninas que están pistiladas, o sea, flores femeninas que tienen pistilos. Y esas flores femeninas aparecen primero. En los bananos cultivados, el ovario se desarrolla en un fruto sin semilla. Entonces, hay ovarios, se desarrolla en un fruto sin semillas, mediante un proceso que se llama la partenocarpia. La partenocarpia es, podemos decir, es una fecundación sin polinización. No hay polinización. Y ese fenómeno se llama la partenocarpia. Y en los bananos, ciertos bananos cultivados, el ovario se desarrolla. Y el ovario entonces se desarrolla en un fruto sin semilla. No tiene semilla. Aquí tenemos que esta inflorescencia tiene unas especies como de hojitas. Es una hoja modificada que se llama bráctea. La bráctea es esta hoja que tenemos acá. Y ellas se van abriendo. En la medida en que sale primero, como vimos acá, vamos a ver dónde si veo este que ustedes ven acá. Ella sale así como están viendo usted acá. Y va abriendo estas brácteas, se van abriendo una por una. Y en la medida en que se van abriendo, van mostrando, aquí se va abriendo y va mostrando las flores. Aquí se está abriendo y está mostrando las flores, véanlas aquí. Expone las flores femeninas que están aglomeradas en los nódulos y desarrollan manos de frutos. De aquí es que va a salir el banano. Estos primero que están acá eran como esta que tenemos acá. El número de manos en el racimo varía dependiendo del genotipo y las condiciones ambientales, o sea, el número de manos del racimo, ya si en el caso de Colombia, si es Artón, Dominico Artón o Dominico, ya sale el número de manos en el racimo. Ahora, a medida que las flores femeninas se desarrollan en frutos, recuerden que estas flores femeninas son las que se desarrollan en fruto, se dan por partenocarpia, o sea, no hay polinización. Recuerden que para que un fruto salga, las flores femeninas deben ser fecundadas por el polen. Aquí, por el proceso de partenocarpia, hay una fecundación, pero sin presencia de polinización. Entonces, la porción distal de la inflorescencia, la parte distal, que es la parte más lejana, se alarga
esta que ustedes ven acá, mire que se va alargando y produce ya, después que ya las flores femeninas se transformaron en banano, ojo con esto, las flores femeninas se transformaron en banano, él se alarga aquí, se va alargando, alargando, y entonces se va abriendo otra vez aquí las brácteas y producen un grupo de flores masculinas estaminadas con estambres, cada uno bajo una bráctea. Entonces, primero salieron las flores femeninas, que son las que se convierten en bananos o plátanos, se alarga esa inflorescencia, como está aquí, y después comienza la bellota, que se conoce esto como bellota, se va abriendo las brácteas y van saliendo ya flores masculinas que tienen ya estambres. Entonces miren que no salen las flores masculinas y femeninas a la vez, van en un proceso diferente. Y las flores masculinas, que serían estas, en la yema masculina producen polen, que ese polen puede ser o no ser estéril. Bueno, miremos ahora lo que se conoce como pedúnculo, que es este que viene aquí, donde está agarrada la inflorescencia o el gajo de plátano, de banano. Este es el pedúnculo, el pedúnculo, el pedúnculo, que lo vemos. Este es el racimo. Este se llama raquis, el alargamiento de la inflorescencia. Y ya tenemos aquí yemas masculinas, porque ya estas son flores masculinas. Entonces el pedúnculo, que es esto, es el tallo que soporta la inflorescencia y la fija al rizoma. Recuerden que el rizoma es la parte de abajo y está conectada la parte de arriba con el gajo a través del pedúnculo. Ya viene entonces el racimo. El racimo es el conjunto de manos. El conjunto de manos es el racimo. Y una mano está compuesta por dedos y los dedos son los bananos o plátanos. El racimo es el conjunto de frutos que aparecen a lo largo del raquis. Este es el pedúnculo y el raquis es esta parte de la misma que se fue desarrollando, digamos, el mismo tallito que va aquí, ese es el raquis. Y los frutos individuales, también llamados dedos, se agrupan en manos. Según el Guinness Record, el racimo más grande del que se tiene conocimiento hasta la fecha que yo hice aquí esto, pesaba por lo menos 130 kilos. 130 kilos. El más pesado hasta el momento que yo hice este estudio. Entonces el raquis, que ustedes lo ven aquí, que es como el seguimiento del pedúnculo, podríamos decirlo así, o el que va por acá, miren. Él va por aquí y aquí están pegadas las manos. Y esto ya aquí y en esta parte se conoce como raquis. El raquis es el tallo de la inflorescencia, que va desde el primer fruto, desde el primero de acá, hasta la yema masculina, que serían estas de acá. Y puede estar desnudo o cubiertos con brácteas persistentes. Las cicatrices en el raquis, que indican el lugar donde están unidas las brácteas, también se conoce como los nódulos. O sea que donde están las brácteas ellas se abren y después se caen, ahí quedan en esa parte, se conoce como nódulos. Las yemas masculinas contienen las flores masculinas encerradas en sus brácteas. Aquí vemos un ejemplo. A esto en ocasiones se le llama la campana. A medida que los frutos maduran, el raquis y la yema masculina continúan creciendo. Entonces, miren aquí ya salieron ya los platanitos, ya las flores femeninas se transformaron ya en su fruto, y en la medida en que este fruto va creciendo, poco a poco, creciendo, el raquis comienza a crecer, y las yemas masculinas continúan creciendo a medida que el fruto va a madurar.
En algunos cultivos, la yema masculina dejan de crecer cuando los frutos se han formado. Entonces ya esta parte de acá deja de crecer, la yema masculina, cuando ya los frutos están formados, ya están gruesos y pueden estar más o menos agotadas en el momento en que el racimo alcanza ya su madurez completa. Miremos ahora las condiciones agroecológicas para el cultivo del plátano. Condiciones agroecológicas para el cultivo del plátano. Bueno, nosotros, me falta dar una materia, o bueno, una clase, donde vamos a mezclar diferentes cultivos para no hacer un monocultivo ni un policultivo. Pero si usted desea hacer un monocultivo, porque tampoco puedo decir que es un pecado, porque yo cogí unas 30 maticas y las organicé y ya estoy, bueno, pecando. Pero si usted quiere hacer un pequeño cultivo, también lo puede hacer de esta manera. Es lo que vamos a ver acá, aunque me falta dar, yo creo que la próxima que me toque a mí voy a dar esa parte después que termine el plátano, porque es importante que tengamos cómo combinar varias plantas de diferentes tipos para tener unos resultados mejores en cuanto a control de plagas y enfermedades. Pero también vamos a ver aquí, si yo quiero sembrar unas 20, 30 maticas, eso tampoco es que ya uno a cometer faltas agroecológicas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones agroecológicas para el cultivo del plátano? Estoy recordando que nosotros acá, este curso se basa es para sembrar comida para comer. No es para hacer grandes extensiones y, bueno, este no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es que usted siembre su comida para la crisis final. ¿Ya? Por eso lo que vamos a ver son cuestiones prácticas, son cuestiones sencillas que podemos hacer nosotros. No vamos a hacer esos grandes que vamos a sembrar 20 hectáreas o 30 hectáreas de plátano. Bueno, al que lo quiera hacer lo hace, pero el objetivo del curso es tener variedades de cultivos en un solo pedazo para mi alimentación. Porque realmente acá nos estamos preparando, no es para ser ingenieros agrónomos. Aquí el objetivo es que nosotros seamos autosostenibles, que nosotros saquemos nuestras comiditas para la crisis que nos espera y para ahora, que está la comida cara. Ese es el objetivo del curso, que ustedes sean ingenieros agrónomos. Entonces, pero sí hay que saber ciertos elementos para obtener los mejores resultados. Entonces, hay que mirar primero la altitud. La altitud sobre el nivel del mar es fundamental. Ya saben que hay diferentes plátanos y bananos para diferentes alturas. Entonces, usted tiene que asegurarse que ese tipo de banano que usted va a sembrar ahí le conviene ese tipo de altitud. Entonces, es una condición que determina el periodo vegetativo del plátano de acuerdo con la variedad, adaptándose en un amplio rango que va desde los 0 metros hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de la variedad. Y así también es el periodo vegetativo, o sea, en climas calientes, si está con la variedad que le corresponde, crece muy rápido. La planta va a una velocidad muy rápida con relación a los que son de clima frío. En el clima frío es más lento el crecimiento. En Colombia, yo les dije ya aquí, la variedad Artón, vimos las diferentes variedades. La temperatura. La temperatura es un factor que determina la frecuencia de emisión de las hojas. Esto es muy importante. La temperatura es un factor que determina la frecuencia, o sea, cada cuánto está saliendo una hoja cigarro. Ya saben que la hoja cigarro es esta chiquita que viene enrollada acá. Esta es una zona donde sopla mucho y mire cómo se raja. Entre más se raje, menos fotosíntesis hace. Entonces, esa frecuencia de emisión de las hojas, la temperatura es un factor
Entre más caliente, más rápido salen las hojas. Y también de eso depende el periodo vegetativo de la planta, sea más largo o más corto. El periodo vegetativo es todo el desarrollo de la planta, desde que usted lo siembra, crece, salen las hojas, sale la inflorescencia, sale el fruto. Todo ese periodo vegetativo hace que sea más largo o más corto la temperatura. Entre la frecuencia de emisión de las hojas sea más rápida, más rápido crece y más rápido llegamos al producto. Hay variedades, por ejemplo, el Artón, tenemos de 24 a 27 grados centígrados en Colombia, el Dominico de 20 a 30, el Dominico Artón de 15 a 32. Entonces, todos esos detalles tienen ustedes que tenerlo en cuenta cuando vayan a sembrar. Doy estos ejemplos acá de Colombia, pero usted debe buscar en su país esos elementos para que tenga en cuenta. Recuerden que aquí la dificultad del curso es que somos de diferentes países, diferentes circunstancias, y entonces tenemos que ir cogiendo los principios que hay que tener en cuenta en los cultivos. Entonces ya saben la temperatura adecuada para el tipo de variedad que usted tiene, la altura sobre el nivel del mar adecuada para eso. El cultivo en cuanto ya a la precipitación, o sea, el contenido de agua, el cultivo del plátano requiere para su normal desarrollo y buena producción precipitaciones bien distribuidas durante el año. O sea, el plátano y el banano requieren agua. Ellos requieren agua. Entonces, zonas donde llueve más o menos, se maneja muy bien esta parte, y si no, tiene que utilizar el riego. Entonces, el cultivo del plátano requiere para su normal desarrollo y buena producción precipitaciones bien distribuidas durante el año. O sea, en el año deben estar distribuidos de manera secuencial las precipitaciones o lluvias. Aquí vemos, requieren más o menos tanto la variedad que las tres que hemos visto acá, de ejemplo, 1500 a 2000 milímetros de agua anual, de 1500 a 2000. No se recomienda establecer el cultivo en zonas que presenten fuertes vientos. Ya saben por qué. Vientos superiores a los 20 kilómetros por hora, dado que causan daños en las hojas, como doblamientos o roturas, afectando la producción. Entonces, el viento, este es otro elemento que va a hacer que su plátano no dé bien por esta ruptura, porque no se da bien la fotosíntesis. Otro elemento es la humedad relativa. O sea, la humedad relativa es el contenido de agua de vapor en forma de vapor de agua que está en la atmósfera. Y la humedad relativamente debe ser la adecuada para que le dé bien a la planta, más o menos del 75 a 80%. Recuerden que tenemos un instrumento, el higrómetro. El higrómetro te mide la temperatura y te mide la humedad relativa, y de esa manera tú con eso te puedes guiar. Dado que condiciones de alta humedad podrían favorecer la presencia de enfermedades causadas por hongo, entonces cuando la humedad relativa es mayor de 80%, afecta en el sentido que si hay las esporas de hongos específicos ahí, y se da esa temperatura y se da ese tipo de humedad relativa, se pueden desarrollar ya enfermedades fungosas en la planta del banano. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la luminosidad. El banano y el plátano requieren luz. Se debe contar con buena cantidad de luz día para que las plantas se desarrollen adecuadamente. El desarrollo adecuado quiere decir hojas en la cantidad apropiada, racimos, yemas o brotes laterales. En el caso contrario de que haya una baja disponibilidad de luz, se va a retrasar la producción y afecta la calidad del fruto. Entonces, si usted va a estar en una región donde no pega casi sol durante el día, el banano no le va a dar bien. Entonces, esa luminosidad se necesita. Cantidad de agua distribuida durante todo el ciclo del año y buena luminosidad. En cuanto al suelo, bueno, el plátano requiere de suelos con topografía
ondulada o plana. Aquí vemos una topografía ondulada a plana. Si es muy parado, como decimos aquí en Colombia, o sea, muy así, entonces ya vamos a tener ciertos problemas, van a haber volcamientos, se van a caer apenas salga el fruto y vaya creciendo, se cae toda la planta, no termina de crecer cuando lo sembramos en zonas muy paradas. Se requieren terrenos con topografía ondulada como la que usted ven aquí o planas, suelos que sean profundos. Profundo quiere decir que estén suaves, que estén bien drenados, que llueva y escurra con facilidad, aunque la planta requiere agua, pero tampoco debe estar encharcado. Suelos que sean fértiles y con buena cantidad de materia orgánica. Debe tener una textura media y suelta. Una textura media puede ser de franco arenoso a franco arcillo arenoso. De franco arenoso a franco arcillo arenoso. Esa es la textura más adecuada para que dé. Un terreno arcilloso no quiere decir que no vaya a dar, pero es muy más dificultoso porque impide el desarrollo de las raíces, ya que las raíces del banano y plátano cuando nacen o salen no son fuertes, son muy débiles. Entonces, mientras va cogiendo fuerza, el crecimiento de la raíz se va enlenteciendo y no conviene tanto y no se desarrolla igual. Por eso estos terrenos que se buscan son los más adecuados para no tener uno que modificar o hacer modificaciones. Como nosotros estamos planeando aquí no sembrar grandes extensiones, pues podemos modificar un poco las características del suelo arcilloso. Modificar, el suelo sigue siendo arcilloso, pero podemos modificar ciertas características. La pegajosidad la podemos disminuir, que sea más suelto, aplicando materia orgánica. Ahora, la platanera o el plátano tiene una gran tolerancia a la acidez del suelo. Oscilando el pH entre 5,5 y 6,5, siendo el óptimo 6,5. El óptimo sería 6,5, que viene siendo ligeramente ácido, y él puede tolerar siempre pH de 5,5, que es algo ácido, a 6,5. Aquí vemos 5,5 a 6,5. Ahí se puede manejar estas tres variedades que estamos dando como ejemplo. Bueno, ya vimos ciertas características. Vamos a ver cómo obtenemos la semilla. La semilla que vamos a sembrar. Se selecciona el hijo en el plátano, en la planta madre, y este proceso de arrancarlo se llama desige o deshijar. Vamos a deshijar el plátano. Ya usted sabe que le van a sacar los hijos de ahí. Ya saben que los hijos son los brotes que salen de las yemas en el rizoma. Entonces, ¿usted cómo obtiene la semilla? Aquí vemos esta foto donde ya se han sacado, se ha deshijado y ya se han arrancado los hijos. El plátano se propaga por medio de material vegetativo. No sé, el plátano no se, bueno, en forma general, no se utiliza tanto semilla como tal, porque usted dónde consigue una semilla de un plátano. Si usted mira el plátano y el banano, usted va a encontrar que tiene semillitas en su interior. Tiene semillitas. Pero acá la semilla, que se conoce como semilla, es el material vegetativo. En este caso, los colinos o cormos, cepas o higos, que es lo mismo. Colinos, cormos, cepas o higos. Ese material vegetativo es el que se utiliza. Por esto se hace necesario obtener la semilla de plantaciones sanas
para evitar la propagación de enfermedades o plagas, como el caso de bacteriosis, del moco, del picudo negro, que es un insecto, el gusano tornillo, entre otras que después la vamos a ver. Por otra parte, las plantas seleccionadas para obtener la semilla deben ser vigorosas. Si usted no puede coger una planta toda raquítica, toda flaquita, toda ahí que se ve es que no sirve para nada, no vaya a ponerse a sacarle los hijos de esa, porque así salen. Y usted ya debe darse cuenta que ese racimo, perdón, que esa planta que usted le va a sacar los hijos ya ha dado un hijo con racimos, ya ha dado racimos grandes. Entonces tiene que mirar eso también. La semilla se obtiene por extracción de colinos. Esa es una forma. Otra forma, la extracción de colinos fue la que hicimos aquí. Vean. Se arrancaron los hijos directamente de la planta madre. Se seleccionó cuál iba a quedar como suplente o como el banano que iba a reemplazar a la planta madre, se dejó y otros se van dejando. Generalmente se dejan 3. La planta madre, el sucesor y uno más pequeñito que va a suceder a este que está acá. Y entonces ahí se va arrancando. Se van arrancando. De pronto acá hay uno detrás de esta que no se ve y ahí estarían los 3. El resto se van arrancando o se dejan que esté a cierto tamaño y se arranca más tarde. Lo total es dejar 3 nada más. Y cuando ya muere la planta madre, entonces usted deja otro pequeñito que siga y va a reemplazar a este y este seguro va a reemplazar al que está detrás. Esa es una manera. ¿Ya? Hay otra que se llama inducción de brotes. Inducción de brotes, que es inducir a que la planta saque broten rápido otros hijos. Yo no sé si, bueno, hay una gráfica que me tocaría devolverme, pero el cormo tiene, o el rizoma o cormo, tiene como unos nuditos. Esos nuditos son los que dan origen a los hijos. ¿Ya? Entonces, una técnica que es esta, es cuando usted ya tiene esta planta que dio el gajo de plátano y usted cortó el gajo de plátano y ya lo utilizó, entonces usted coge y esta aquí le da por a nivel de la planta la tumba ya en la que usted le quitó el gajo de plátano y queda así como esta que está aquí. Entonces, cuando se tumbó, cuando usted cogió el plátano y tumbó el pseudotallo y lo dejó al borde así como está aquí, estos no habían salido, estos estaban chiquiticos, los nuditos apenas acá, pero apenas se cortó, esto estimula a que los brotes salgan y se vayan convirtiendo en hijos y ya en estos brotes que vemos acá y salen fuertes. Entonces, esto se llama inducción al rebrote. Estos son rebrotes de colinos inducidos, porque se cortó la planta, la que se cosechó desde la raíz, desde a nivel del suelo, y genera que ellos rebroten. Y esto usted entonces, cuando están grandecitos, a cierto tamaño que vamos a ver, los puede sacar de ahí y los mete en bolsa y lo hace en semillero, y cuando tienen cierta altura, entonces ya lo pasa al campo, al terreno donde se va a dejar. Entonces usted puede... Disculpa, papá. ¿Sí? Yo quisiera aportarte algo ahí para que los hermanos tengan en cuenta. Para mí lo más importante en el cultivo del plátano es lo que estás diciendo. Saber clasificar la semilla que se va a sembrar, los hijos. Lo que decías, porque pueden ir contagiados o porque pueden ser débiles. Pero muchas veces no sabemos, los confundimos y sembramos lo que decías tú, hijos de agua o también llamados banderines. Y cuando sembramos un hijo de agua o un banderín, pues la calidad de nuestra planta como del racimo que vamos a cosechar va a ser por ende muy débil, va a producir menos
y van a ser como más dadas las plantas a enfermedades. Entonces, para mí esto es como lo más importante, hermanos y hermanas, que tengamos en cuenta, clasificar los hijos, porque muchas veces los hijos llevan las enfermedades o ya llevan una genética degenerada y la planta por ende es más susceptible a plagas, enfermedades y a racimitos como todos flechuditos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver un ejemplo. La persona va escogiendo y también depende de la circunstancia, depende porque el tema del campo no es fácil. En el campo sale mucho trabajo y más cuando usted tiene variedad de cultivos. Es una de las cosas más difíciles. Cuando usted tiene cultivo, cuando tiene un monocultivo, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer y a veces una semana completa o 15 días haciendo lo mismo en un monocultivo. O sea, si usted va a recoger, usted recoge y recoge y recoge y recoge. Si usted le toca limpiar, ya limpia ese cultivo y se pasa limpiando, limpiando. Si le toca abonar, usted comienza a abonar y abona y se le pasa todo 15 días abonando. Cuando tiene un monocultivo grande. Cuando usted tiene variedad, resulta que el uno hay que aporcarlo, el otro hay que abonarlo, el otro hay que fumigarlo, el otro hay que cosecharlo, el otro hay que amarrarlo y tiene usted en la mente con miles de cosas y a veces no le alcanza uno el tiempo para poder hacer tanta cosa que hay que hacer cuando tenemos variedad. Entonces a veces uno coge como lo que sea más rápido en el momento y por eso traigo varias alternativas. Y recuerden que esto es educativo. ¿Qué es educativo? Usted mismo tiene que aprender usted mismo, hacer su propia experiencia. Usted va probando un sistema, el otro, y el que usted vea que le da mejor, ese usted lo coge. Aquí estamos dándole alternativas para que usted vea cuál le puede dar y practicar individualmente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, plántulas obtenidas por inducción de brotes. Primero se selecciona la planta donde se va a realizar la práctica de inducción de brotes. Debe ser una planta sana, una planta fuerte, una planta productiva, o sea, que usted ya le haya visto el gajo que botó. Porque puede ser que sea una planta fuerte, sana, y cuando bota un gajito pequeñito y unos bananitos muy chiquitos o unos plátanos muy chiquitos, entonces no sirvió. ¿De qué me sirve una genética de esa? Entonces, para que ese hijo pues tenga una buena fuente genética de planta productiva. Después que se destronca la mata, o sea, ya la planta, usted vio que la planta madre dio su gajo, usted lo quitó, usted lo destronca, o sea, como vimos acá, lo tumbó al piso, como está aquí. Y quedó esto. Esto que está aquí tiene un tejido meristemático también, ¿verdad? Que crece. Entonces, después que usted lo destronca, destruye el tejido de crecimiento o el tejido meristemático aquí con un cuchillo, lo quita de acá. Si la planta no había, bueno, perdón, este es cuando la planta no ha dado fruto. Si usted cogió una planta que ya su madre anterior vio un gajo grande y esta todavía no ha dado su gajo, pero usted quiere hacer un rebrote porque tiene bastantes matas de plátano. Entonces, antes que dé el gajo, usted puede cortarlos y le va a funcionar. Y si espera que le dé el gajo, también. Pero a veces por la necesidad, yo quiero hacer uno antes de eso. Entonces, si da el gajo, usted no tiene que destruir el tejido meristemático porque él ya no va a crecer más. Lo cortó, a ras de piso, no tiene que hacer. Pero si la planta no había dado fruto, entonces usted lo cortó y destruye con este cuchillo, puede arrancar esta partecita de acá y ya no va a salir planta aquí para crecer. Lo que va a inducir son los brotes como los que tenemos aquí. Estos brotecitos van a salir aquí. Si ya habían dado fruto, no hay necesidad de hacerlo. Entonces, cuando usted destruyó, este es este mismo, cuando ya se le ha quitado este. Entonces aquí tiene, bueno, aquí no aparece, pero aquí están las yemitas, automáticamente comienzan a brotar como esta que tenemos aquí.
comienzan a brotar. Y esto está destruido, no le sale nada. Esta pues la han hecho en bolsas, ¿ya? Esta es una manera de hacerlo en bolsa. Otro lo hacen directamente donde estaba la planta. Donde estaba la planta. Esta, miren, se quitó. Se le echa, si no dio el fruto, si no había dado el fruto, se le daña el tejido meritemático y se le echa tierra. Se le aplica abono orgánico alrededor, donde están las raíces, acá. Y el cormo, que sería esto, aquí se le tapa con tierra. Y aquí se le echa buena materia orgánica, abono orgánico, para que coja fuerza y brote con fuerza esos colinos. Esta actividad estimulará los brotes de las yemas. Recuerden que las yemas son unas bolitas que están acá, que se van a convertir en los brotes. Y de ahí entonces van a ser trasladados, cuando ya tengan cierta altura, van a ser trasladados a bolsas. Esta es una técnica previamente preparada con un buen sustrato. O sea, esto ya tiene que ser una tierra bien preparada, con su abono, desinfectada. Ahorita vamos a ver todo eso, cómo se hace la preparación de ese sustrato. Y se pone aquí, esto se llamaría un semillero. Y cuando tiene cierta altura ya requerida, entonces se trasladan al campo, se quita la bolsa, se saca de la bolsa y se entierra en el suelo. Bueno, esta es una técnica, vuelvo y repito, esta no es la única forma. Como les digo, usted puede probar cuál le va mejor. Esta tiene la ventaja que usted está al control. En el semillero usted tiene, fácilmente recorre todo su cultivito que tiene ahí, rapidito, y observa que le está cayendo, plagas, como mal crecimiento que le hace falta, sin caminar tanto. Ahora, por otro lado, hay otra técnica en la cual se sacan, se puede sacar el cormo como tal. Recuerden que el cormo es esa esfera de la planta. Cuando ya se tumba, se saca y se lleva a un lugar especial de reproducción de semillas. Este es algo más tecnificado que se hacen. Lo coloco aquí como un ejemplo para que ustedes vean otras cosas que hacen. Y esto se conoce como la cámara térmica. Es una estructura cerrada en plástico, protegida, donde se debe tener un buen control de temperatura y humedad. Aquí se controla la temperatura y la humedad relativa. Cuando usted está en una situación donde no se da muy bien el asunto, o hay algunos tipos de problemas, porque tiene mucha humedad relativa y puede afectar el cultivo, entonces desde pequeñito ya lo están protegiendo. Pero eso no quiere decir que tiene que hacerlo en todas las veces, en todas las circunstancias, en todos los lugares. Esas son condiciones especiales donde generalmente hay una humedad relativa mayor de la normal. Y entonces miren, aquí lo colocan, el cormo preparado se introduce en una era con un buen sustrato, dejando cada cormo a una distancia donde pueda desarrollarse bien los brotes, dando origen a los hijos. Entonces, él va brotando aquí y aquí va saliendo un hijito, otro hijo, y ahí van dejando que se vayan desarrollando. Estas son hojas ya, no son hojas verdaderas. Cuando los hijuelos están bien formados, son arrancados del cormo, estos que están acá, que van saliendo, se arranca del cormo, cuando ya están bien formados, y son trasplantados a bolsas previamente preparados con un buen sustrato. Este es otro sistema, como el que les mostré aquí, este sistema que tenemos acá. Sacaron el cormo, o sea, se tumbó la planta, cuando no dio, en este caso no había dado el fruto, se saca el cormo del suelo, se traslada ya a esta, por ejemplo esta, se trasladó directamente ya a una bolsa, y de esta bolsa ya se sacan los hijos y se trasladan a otro lugar. En este caso que estábamos viendo acá, este cormo se trasladó, fue a una era, esta que tenemos acá, y de aquí se deja que crezcan los hijos, y cuando tienen cierto tamaño y están ya formados,
se trasladan esos hijos que brotaron de este cormo a estas bolsas con un sustrato ya que tiene los nutrientes especiales que se necesitan. El hijo de agua, que tiene hojas anchas y un rizoma pequeño, crece separado de la madre. Ya vimos que era un tipo delgado, cilíndrico. Sus hojas se abren antes de 1 metro. Estos hijos no convienen para la siembra porque dan plantas débiles, de baja producción, especialmente si se siembra directamente al campo. Bueno, hicimos este repaso como para tener... Hay gente que lo hace y bueno, podemos experimentarlo, pero generalmente no da bien. ¿Cómo se hacen esos deshijes también? Bueno, se hace con una herramienta adecuada, como una barra o un deshijador, que es como este que tenemos acá. Otro es una barra, que es un material también, una herramienta larga, con una punta como la que ven ustedes acá, y se puede sacar. Bueno, yo voy a dejar acá, porque son las 5:44, sé que hubo un periodo que nos dimos la clase, que por, bueno, algún problema aquí tecnológico. Pero entonces, pues yo creo que podemos dejar ahí para responder algunas inquietudes o preguntas de lo que hemos visto hasta ahora. Ya saben, pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano. Aquí en el chat se pusieron a hablar de mí. Bueno, aquí también, bueno, aquí en el chat, vamos a ver. Bueno, estoy mirando acá a ver qué encuentro, alguna inquietud. Y están como tímidos, como que no les gusta el plátano. Bueno, de este lado, ¿alguna inquietud o pregunta? De pronto quisiera que pudieran compartir sus experiencias, los hermanos que tienen experiencia en el sentido de alguna variedad en especial. Bueno, algo de su experiencia, si no hay. Bueno, bueno, no aparece aquí la mano levantada. Andrea Casilla creo que está con el micrófono abierto. Quería hacer una preguntita. Yo hoy me he regalado una tienda de guineo y la Florida. Estoy en North Carolina. Yo sembré algunas en la tierra y otras, como pienso vender la casa, sembré algunas en tiesto. ¿Será posible que las que sembré en tiesto se me den, se logren? Creo que lo entendí. Usted sembró unos higos en tiesto. Sí, porque pienso vender la casa y yo llevarme algunas plata de guineo. Si tiene el espacio disponible para el crecimiento de las raíces, si el terreno está bien abonado, si tiene los nutrientes, si tiene el pH, si le está cayendo el agua suficiente, si tiene la luz que necesita, puede que se le dé, y si tiene el clima, ¿no? Y si es la variedad apropiada para producir en ese nivel del mar,
a la altura del nivel del mar, puede que se le dé. No importa que esté en un tiesto. Ustedes vieron ahí al inicio de la clase, mostramos unas que tienen son un tipo de bananitos pequeñitos y entonces dan y los tienen en madera. Entonces, puede ser que se le dé. La Paola, ella dice que el dominico al sol, las temperaturas son de 15 a 30 grados centígrados. Aquí en North Carolina, ¿se podría dar ese tipo de guineo? ¿En dónde? En North Carolina. ¿Y qué temperatura? Bueno, eso depende. La verdad, yo no tengo experiencia en el manejo de las partes que hay variedades de clima, ¿no? Porque puede ser que dé un periodo determinado y después al variar el clima se afecte la temperatura. Entonces ahí sí no sé decirle muy bien. Yo en lo personal no tengo esa experiencia. Apenas estoy en esa experiencia. Ustedes saben que uno está en Colombia y apenas estoy, digamos, yendo a otras partes, a otros países, bueno, ayudar a los hermanos en el conocimiento que uno tiene, y tengo que aprender esa cuestión de esa parte, es parte del curso, ir aprendiendo también los manejos de cambio de clima o de temperatura, depende de las estaciones. Entonces, esa parte sí no la manejo yo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Qué más, profe? ¿Cómo me le acaba de ir? Profe, Bien, aquí en el llano hay una enfermedad que se llama moco. ¿Eso se puede solucionar de alguna forma o no tiene solución? bueno, hermano, nosotros vamos a dar una clase donde vamos a estudiar sobre todas esas enfermedades que se dan. El moco, si no estoy mal, es una bacteria, ya que llega y que afecta. Ya cuando el cultivo está, como dicen por ahí, cogido, ya que todo está, ya es más difícil el asunto. Lo que tenemos que hacer es, si estamos en una región como esa, saber escoger bien la semilla desde el inicio, hacer una desinfección, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, todo como el protocolo para desinfectar el asunto del cormo y hacer un control. Se trata de no tenerlo tan cerca de zonas que estén infectadas, y también pues utilizar algunos productos bactericidas ecológicos que podemos utilizar para prevenirlo. Pero en todo lo que hay que hacer es prevención antes de ya nos llegue la enfermedad a nuestro cultivo. En la próxima clase, bueno, creo que alcanzaremos, si no hay perturbaciones, vamos a llegar ya a las plagas y enfermedades, y una de las que vamos a ver es esta enfermedad que se llama moco. Pero en términos generales, bueno, si ya el cultivo está demasiado ya cogido por eso, ya es muy difícil. Ya es mejor pensar armar otro en otro sitio y tratar de estar lo más alejado de las zonas infectadas, de los trabajadores que vayan a trabajar de un lugar y vengan tranquilamente y traigan la bacteria. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que hacer cierta desinfección. En las próximas clases entonces vamos a profundizar más sobre el tema. Bueno, listo, profe, gracias. Profe, otra cosa que le quería comentar, bueno, no sé si se acuerda, usted estuvo en la Fundación Mahanaín, en Fresno, Tolima, dándonos clases hace ya como 3 años. Entonces, allí en esa fundación, yo conocí una variedad de plátano que yo nunca había visto, ¿no? Yo pregunté qué clase de plátano era y dicen que es africano, ¿no? Y era un plátano así, un plátano muy grande, muy bonito. No sé si usted se acuerda haberlo visto allá. No, en el momento no. Yo me acuerdo ahora las plantas que habían, pero no me acuerdo de ese tipo de plátano.
Quizás en el momento no le presté mucha atención. Sí me acuerdo ya de las plantas donde estaban, pero no de ese tipo. Inclusive que tenían un problema de pudrición de las raíces y se caían Sí, mucho las plantas. Ese era uno de los problemas allá. sí, se doblaban. Ah, bueno, Mm, profe, muchas gracias. Bueno, Profesor, tengo una pregunta. Cuando usted mencionaba que hay veces los plátanos se doblaban por los vientos, ahí no entendí. O sea, se mira, pero también ¿qué más hay que hacer para evitar este problema? estábamos hablando de las hojas, ¿no? De las hojas que el viento rompe con facilidad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que cuando va a hacer su planeación del cultivo, debe estar observando los vientos. Si es una zona que le pega mucho viento, lo mejor es no ubicar la plantación o las matas en ese punto, sino ubicarlo en otro lugar donde no le pegue tanto el viento. A veces también se colocan unas barreras del viento, otro tipo de cultivos, dependiendo también del tamaño por ejemplo, por acá utilizamos el aro, que es una planta, es un arbolito que él crece y uno lo coloca como un círculo, un cuadrado, por ejemplo, alrededor, y a medida que él va creciendo, él protege de los vientos y hace como una barrera para impedir la llegada de los vientos y ahí podemos sembrar. O ubicarse uno mejor en otro terreno donde no le pegue el viento con tanta violencia. Eso sería en Gracias, cuanto a eso. gracias. Y en cuanto a los hijuelos, estos hijuelos, hay uno que se deja de sucesor y los otros los descarta uno o uno los puede tener para plantarlos en otro lado o ya no son muy buenos para ser usados. Bueno, usted tiene que mirar que estén sanos, también el gruesor, el grueso del tamaño, pero generalmente se trata de dejar tres. Se dice así, la abuela, la madre y el hijo. Algunos dicen de esa forma. O sea, la planta que va en crecimiento, inicialmente que va a dar el fruto, una que sigue y otra que viene detrás. El resto o se deshijan o se quitan ahí o se trasladan a otro lado, lo puede meter en una bolsa o lo traslada directamente al campo en otro lugar que le sirve para reproducir otra mata de plátano. O si tienes demasiado que ya yo no voy a sembrar más, pero esto me sobra, toca deshijar y se hace de una manera a ras de piso y se le mata o se le quita el tejido meristemático para que no crezca ahí, porque si usted lo cortó, el colino a ras de piso, y le deja el tejido meristemático, él sigue creciendo. Porque hay que tratar de deshijar, es porque entre más hijos tenga, la comida no alcanza para todo. En otras palabras, no alcanza la comida para todo, entonces la misma cantidad de comida que se le va a repartir a 10 personas, le toca de a poquito a cada uno y se ponen flacos. Si usted coge de esas 10 personas y queda con 3, entonces esa comida va a engordar un poquito más a los que quedan con 3, a esos 3. Entonces, eso es lo que trata de hacer. De esa cantidad de comida que tiene, repartirlo en menos para que queden más gruesos, más grandes, más sanos y den un gajo más potente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a terminar la clase de hoy. En la próxima seguimos con el plátano, el banano, estudiando más sobre este cultivo que es muy interesante, es muy bonito. Para mí es uno de los cultivos más agradables. Sembrarlo primero porque uno trabaja bajo sombra y también hace diferentes tipos de actividades. Cambia el trabajo y eso pues le da a uno mayor diversidad y cambia de actividad. Bueno, vamos a orar. Yo creo que la hermana Gracie, que era la que iba a orar inicialmente, pues puede tener la palabra de oración. Ok, gracias. Perdón, hermana, ¿su nombre es así, Gracie? Sí. Bueno. Oremos entonces.
Cariñoso Señor y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, que por siempre y para siempre eres Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado en esta tarde, Señor. Gracias por la vida del hermano Nicolás, por cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos perdón, Señor, no somos dignos de ti, pero tú en tu infinita misericordia nos miras con amor eterno y nos llamas, Señor. Gracias por darle todo este conocimiento que le has dado al hermano y gracias por el deseo que él tiene en su corazón de compartir con cada uno de los que estamos aquí en diferentes partes del mundo, Señor, donde tú nos pones. Señor, gracias porque sabemos que este conocimiento lo necesitamos, lo vamos a necesitar cada día más, Señor. Tú sabes que en el mundo hay mucha hambre, Señor, y tú nos estás dando la oportunidad de aprender para un propósito especial, Señor. Así que te agradecemos. Te pido, Señor, que bendigas a nuestro hermano, su familia, y que a cada uno de los que estamos aquí, a su hija, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas y que seamos luz y bendición para todas las personas que están a nuestro lado, especialmente en nuestras familias, Señor. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros y se mueve poderosamente en la faz de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y con acción de gracias. Amén. Amén, Dios. Amén. Maestro, ¿podría hacer una pregunta? Sí, hermana, dígame. ¿Sería posible dar una clase de las plantas que son amigas para uno saber primero qué tipo de plantas pueden... Bueno, después del plátano vamos a ver el tema de asociaciones de planta, entonces ahí vamos a ver eso. Ok, gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, hermanos. Gracias, profesor.